¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Dilsa disparará contra Ryan? ¿Qué hará Miran a partir de ahora? ¿Será el nuevo tratamiento una esperanza para Ryan? Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices que el tratamiento del Dr. Turan debería salvar a Ryan con el bebé Umut, no olvides compartir nuestro video. Dilsa dice que cuando Miran se da cuenta de todo, se enoja mucho y que el culpable es Ryan. Cuando se enteró de los pensamientos de Dilsa sobre Ryan en el episodio anterior, la golpeó y se enojó. Incluso después de tantas reacciones, Dilsa todavía no se rinde ante el mal y presiona a Ryan en cada oportunidad. Pero Miran entenderá que la situación de su madre es más grave en este episodio. Querrá que lo ingresen en la clínica y lo traten lo antes posible. Miran no podrá comprender cuán maliciosa es su madre. Pero no permitirá que aplastes y molestes a Ryan. En este sentido, advertirá a todos en la mansión que no dejen solo a Ryan. Cuando Dilsa ve la actitud de Miran, cree que lo hizo debido a la educación de Azize. Sin embargo, Miran se cansará de todas las palabras de Dilsa sobre su enfermedad. Hasta ese momento, Ryan ocultó a Miran todo el daño que le hizo Dilsa. Después de eso, Ryan ya no ocultará nada a Miran sobre Dilsa. Ryan no podía llevarse a su bebé, ya había corrido hacia Miran para decirle que no le importaba y que había pocas esperanzas. La pérdida de su hija en la última cirugía realizada por el Dr. Turan hizo que perdiera la confianza en sí misma. Y con el nuevo tratamiento que van a iniciar, se abrirá una nueva página en sus vidas. Tiene muchas esperanzas sobre este tratamiento en Ryan y Miran. Creo que el bebé Umut se reunirá con sus padres después de este difícil viaje. Habrá un nacimiento en el que el Dr. Turan superará sus miedos y volverá a demostrar su valía. Pero hasta el último momento, Miran, Ryan y Umut estarán muy preocupados por el bebé. Mientras esto sucede en la siguiente sección, echemos un vistazo a lo que sucede en esta sección. Ryan tiene que contarle todo a Miran. Miran no puede creer lo que escuchan. Cree que le dijo a Fusun algo así para evitar que hiciera algo. Sin embargo, Ryan dice que todo es real y Miran está casi destruido por lo que escucha. Y luego quiere conocer a Ada. Cuando Ada cuenta lo sucedido, no hay duda de que es más cierto. Y se desmorona de nuevo. Ella se revela. Él está muy triste. Luego le dice a Ryan que tenga al bebé de inmediato. Sin embargo, Ryan ciertamente no acepta este dicho sobre cómo romper a nuestro bebé. Miran lleva a Ryan al puente, diciéndole que si no lo aceptas, ven y déjame mostrarte cómo es vivir sin ti. Cuando van al puente, no vives cuando tienes a tu hijo, pero saltemos juntos del puente y te diremos cómo voy a vivir sin ti. Dice que Ryan ha saltado de ese puente antes y que saltará ese día. Cuando Ryan se da cuenta de esto, abraza a Miran y le dice, apóstrofe, ¿qué va a pasar? Miran dice que pase lo que pase, encontrará una solución y no dejará que les pase nada. Miran está tan enojado que no puede controlarlo y va a Fusun y le pide una cuenta. Sin embargo, no le hace nada a Fusun, aunque está muy enojado por haberle hecho una promesa a Ryan. Él regresa a la mansión pero está muy molesto y no entra. Se sube al coche de nuevo y llega a la hora de Azize. En ese momento, siguió a Miran hacia el mar Caspio y cuando vio que Azize venía por él, se fue triste. Miran llama a la puerta y cuando Azize abre la puerta, se encuentra con un Miran destruido frente a él. Toma a Miran y le cuenta a Miran lo que pasó. Azize tampoco puede creer lo que está escuchando Esma. Sin embargo, intentan apoyar a Miran en esta mala situación. Cuando Miran te dice cómo vivir sin Ryan, intenta calmarlo diciéndole que vivirás una vida con Azize Ryan. Esa noche, Azize no puede dormir en absoluto, y al día siguiente, cuando se levantan, jura que se vengará de Fusun mientras esté con Esma. Miran está muy desesperado. Se quedó temprano en la mañana y comenzó a buscar especialistas médicos para Ryan. Por la mañana, cuando Dilsa y Ada vienen del pueblo, Ada está muy enojada con su madre. Ada aprendió que Dilsa lo sabe todo. Y se lo dirá a Miran. Sin embargo, Dilsa quiere prevenir. Mientras tanto, la madre de Dilsa se entera de lo sucedido y está muy enojada con Dilsa. Por otro lado, Frat intenta alcanzarlo para encontrarse con Miran. Sin embargo, Miran no mira sus teléfonos. Mientras tanto, expulsan a Zeynep de la mansión. Cuando entra, Zeynep está muy molesto cuando Yaren habla de los tiempos que solía estar con Frat. Miran lo ha aprendido todo ahora. Está muy enojado con su madre y Ada. Mientras buscan un remedio para Ryan, confrontan a Ada y Ryan y discuten lo que pueden hacer. Ada habla de un médico llamado Turan Akdeniz. Mientras tanto, Dilsa los escucha. Cuando habla en voz alta sobre Ryan, su madre los escucha. Y abofetea a Dilsa y dice que se enojará mucho y lo enviará de la mansión.
Mientras tanto, Azar llega a Miran y quiere hablar. Mientras todo esto sucedía, Cian y Fusun también se conocieron y comenzaron a hablar sobre Miran. Como Fusun ya no quiere tratar con Miran, le pide a Cian que deje el cuello de Miran. Cian no acepta lo que dijo Fusun, diciendo que la guerra ya no es de mi incumbencia y desaparecerá. Azar quiere hablar con Miran con insistencia. Cuando comienzan a hablar, pregunta por qué fue a Cice. Miran dice que solo busca un hombro en el que apoyarse. Azar, por otro lado, abofetea a la misma chica y a Miran. Mientras tanto, cuando Miran le dice que Ryan va a morir, Azar se sorprende. Inmediatamente corre hacia Ryan y lo abraza. Caspian está muy molesto. No sabe qué hacer y se rebela. Después de eso, Hera también vino y lloró, y tuvieron problemas con Ryan. Turan Akdenif le dice a Miran que el médico está en constante movimiento. Miran, por su parte, advirtió al diputado y empezó a buscar al médico por todas partes. Frataslambe quiere tomar las cuerdas en su mansión. A pesar de Fusun, recibe una llamada de Yaren y se la da. Sin embargo, cuando toma la mano de Frat para agradecerle frente a los ojos de Yaren, Zeynep está profundamente enojado. La moral de Zeynep es muy mala. Cuando van a sus habitaciones, Firat pregunta por qué Zeynep está molesto. Cuando Zeynep habla de lo que le sucedió a Yaren, Frat dice que lo que sucedió en el pasado fue solo un malentendido. Frat le pide a Zeynep que confíe en él y, al decir que aprenderá lo que es Yaren con el tiempo, toma el corazón de Zeynep. Haga lo que haga Miran, no puede aceptar que Ryan muera. Quiere estar con él todo el tiempo e intenta hacer lo que quiere. Es muy impotente. Cuando mira a Ryan, llora. Y le dice a Ryan que quiere cantar y dormir con su voz. Cuando Ryan duerme, el jefe de policía llama a Miran y Turan dice que ha encontrado al médico. Sin embargo, dice que está un poco perturbado y no deja que nadie se le acerque. Miran quiere conocer su lugar e ir a él. Ahora acude a su madre Fusun. Dice que ha aprendido todo y no la volverá a ver y la deja. Fusun estaba muy enojado y pensó que era nuevamente por Miran. Fusun no puede digerir la situación e inmediatamente ordena a sus hombres que se muevan. Por otro lado, Azar fue a Cice. Cice está muy sorprendido. Cuando regresan a casa, Azar abre su corazón a Cice. Ahora, si me olvido de todo y lo dejo a un lado, me pregunta qué cambiaría si abrazara su cuello y escuchara lo que quería escuchar. Cice es muy emotiva. Azar ahora le dice a Cice que intentaré perdonarlo. Y Cice se conmueve mucho cuando dice que no te miraré como a Cice, sino como si estuviera mirando el amor infinito de mi padre, Aise. Acaricia la cabeza de Azar y dice que todo estará bien y Ryan también. Por otro lado, su madre, incapaz de soportar lo que hizo Dilsa, decide ir al pueblo. Aunque Azar y Ryan querían detenerlo, tomó una decisión. Se quita el amuleto del cuello y se lo da a Ryan, diciendo que ya no lo necesita. Miran Turan encontró al médico y se acercó a ella. Turan le cuenta al médico lo que sucedió. Sin embargo, Turan no quiere aceptar al médico al principio. Miran, por su parte, le entrega el cuaderno que Ryan le escribió en Mudbaby y le dice que nos salve la vida logrando que esta vez no pudo haberlo logrado antes. Después de lidiar con Azar Cice, lo lleva a la mansión Sadoglu y sorprende a todos. Todos están tan asombrados como sorprendidos. Cuando van a cenar, solo falta Miran. Cian, por otro lado, sigue enojado con todos. No apoya a Cice para que venga a la mansión. Cuando le cuenta a Andan lo que sucedió, obtiene una reacción inesperada. Andan le dice que deje de perseguir este mal y que no debería ser víctima de su ira. A pesar de que Azar quiere calmarse, Cian no renuncia a su ira. Antes de que comience la cena, Miran también crece. Están muy molestos y tienen problemas con Ryan. Fusun estaba preparado para quemar los cimientos. Y derrama gasolina sobre todo y le prende fuego. Cuando se descubrió que el incidente fue provocado por la mañana, todos sospecharon de Cian. Miran va hacia Cian enojado y comienza a pelear con él. Todo el mundo se enoja con Cian y camina sobre él. Nadie le cree, aunque dice que no hace un mundo. Sin embargo, Cice se calma diciéndoles a todos que estén tranquilos y escuchen a Cian primero. Miran sigue viendo a Cian como responsable de todo. Pase lo que pase, Ryan intenta calmarla. Sin embargo, cuando no se calma, Ryan está muy enojado y le dice que se detenga ahora. Miran no puede soportar la situación de Ryan y se abrazan y se calman. En la mansión Sadoglu, todos todavía piensan que la causa del incendio es Cian, pero Cice ciertamente cree que Cian no hizo eso. Como Cian piensa que Fusun es el responsable de los incidentes, inmediatamente va a su lado. Aunque Fusun dice que no lo hizo, no le cree y se va. En la mansión,
Todo el mundo habla de reconstruir la Fundación Umut. En las siguientes horas, su padre Mahfouz llega a Ryan y dice que quiere cubrir los costos de reconstrucción de la fundación. A Ryan le gusta mucho. Mientras preparan café y beben, su padre le pide a Mahfouz que hable sobre su familia real. Padre e hija tienen una buena conversación. Mientras tanto, Azar y Zera los ven. Sin embargo, no quieren ir a ellos y estropearles el ánimo. Fusu no quiere aceptar lo que dice Azar. Por eso le dice a Azar que vaya con él y crea en sí mismo, no en los demás. Sin embargo, Azar se dio cuenta de que había Fusun cerca de la fundación. Le dispara a Fusun en la cara y dice: ¿cómo puedo confiar en ti si me mientes cada vez que te despide? Y ahora que mi madre está muerta y su hija está muerta, deja el fuego en Fusun. Todo el mundo los está esperando mientras Miran y Ryan se preparan para irse al tratamiento. Cuando se van, Ryan de repente se enferma y es llevado al hospital. Todos están muy preocupados. Sin embargo, está en buenas condiciones y su primer deseo es ver a Miran. Sin embargo, su situación está empeorando y deben tomar una decisión lo antes posible. El tiempo es corto y tienen que llevarse al bebé. Miran intenta persuadir a Ryan para que se lleve al bebé. Ryan no quiere darse por vencido, pero no tiene nada más que hacer. Y cuando están muy molestos, Umut decide sacar al bebé. Ryan va al quirófano con Ada y comienzan la operación. Miran espera afuera con mucha tristeza. En ese momento, Turan llama al Dr. Miran y le dice que hay esperanza de que los dos sobrevivan, aunque sea un poco. Cuando Miran escucha esto, corre rápidamente al quirófano. Al entrar, Azar se quita los guantes. Miran pregunta si hay una operación. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video del abuelo con tus amigos y dejarles seguir lo que pasó en Nergal. Hasta el próximo video. Cuídate. Adiós.